tardes y bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso de iniciación a la filosofía griega, que gracias a los medios que la Fundación ha permitido disponer pues hemos podido llegar hasta el final sin demasiados sobresaltos y la verdad es que es muy gratificante poder estar, los que estamos hoy aquí en la sala, y luego los que lo siguen también por internet, pues también tener el acceso a este curso. Con lo cual estamos realmente contentos y esperamos que el próximo año podamos continuar con la segunda parte de este curso. Este primero está siendo desde los presocráticos hasta Sócrates y el segundo pues esperamos ver desde Platón hasta Plotino. Para esta última sesión tenemos dos ponencias. Esta primera tratará sobre filosofía y tragedia de Esquilo a Sócrates y en la segunda parte el doctor Sánchez Palencia nos hablará de Arete y Paideia, el sentido de la excelencia en la antigua Grecia, y que será la lección de clausura de nuestro curso. Entonces vamos a entrar en esta primera sesión para ver las relaciones que hay entre la filosofía y la tragedia, entre la tragedia y la filosofía, y por tanto vamos a comentar algo de los grandes autores trágicos desde una perspectiva filosófica hasta llegar a Sócrates y ver también su vida desde una perspectiva trágica. Ir de la tragedia a la filosofía y de la filosofía a la tragedia. Lo que vamos a intentar hacer en esta primera sesión es primero introducir un poco el tema, por qué tragedia en un curso de filosofía, luego la tragedia griega como filosofía, luego en un segundo capítulo algunos ejemplos de eso que habremos dicho en el primer capítulo en los textos mismos, sobre todo pues de Esquilo, Sófocles, Eurípides, y aunque no es tragedia, o sí, Aristófanes, el comediógrafo. Y luego el tercer capítulo, pues la filosofía griega como tragedia. La tragedia de Atenas, la de Sócrates y la tragedia según Platón. Y con eso ya introduciremos de alguna forma o apuntaremos en la dirección en la que esperamos ir el próximo año, que será precisamente comenzando con Platón. Como introducción podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la literatura y la filosofía? Al inicio del curso, el doctor Bernabé, el profesor Bernabé, nos hablaba de la relación que había entre el mito y la filosofía y cómo el mito era filosofía antes de la filosofía. Bueno, pues si el mito de alguna forma continúa en la literatura, esto viene a ser también válido para la literatura en general. Para nosotros, desde luego, la tragedia, nosotros hombres y mujeres postmodernos del siglo XXI, la tragedia es 100% literatura. Bueno, la tragedia para nosotros es teatro, tenemos no solo las tragedias griegas antiguas, sino tenemos también a los grandes autores del Renacimiento, ¿no? Shakespeare y los franceses y eso, grandes autores de tragedias. Y entonces, pues es teatro y el teatro lo entendemos fundamentalmente como una especie de ocio, de divertimento, de espacio en donde en cierto modo nos relajamos de los afanes de nuestra vida, de las tragedias de nuestra vida y vamos allí, ¿no? Y la tragedia es, por tanto, para nosotros, pues, literatura, y la literatura, pues, también es divertimento. Y además, sobre todo, la tragedia es ficción, porque, bueno, pensemos en Shakespeare. Shakespeare escribe tragedias históricas, escribe un Julio César. ¿En qué se parece el Julio César de Shakespeare al Julio César de la realidad? Bueno, pues hay un embellecimiento, hay una leyenda, hay una recreación literaria, ¿no? Entonces, es ficción y, por tanto, si es ficción, es también, o puede parecernos a primera vista, que es divertimento. Y entonces, ¿qué es? Pues eso, un momento de ocio, de dejar los asuntos que nos ocupan y preocupan para respirar un poco y tomar distancia respecto de nuestra propia circunstancia. ¿Pero esto era así también en el mundo antiguo? Bueno, pues quizás no. La máscara que vemos de Dionisios
es una máscara pues bastante expresiva que nos muestra una cierta angustia, un cierto asombro en esos gestos exagerados, en esos ojos tan grandes, en esa boca tan abierta, que tiene además la función de poder transmitir con sonoridad la voz del actor que representa, en este caso, al dios. Como fuentes y estudios para esta primera sesión, recomiendo, pues desde luego, las obras de los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, también las comedias de Aristófanes, la primera gran teorización que se hace de la tragedia en la poética de Aristóteles, y luego 3 estudios menos antiguos, tampoco muy recientes, pero menos antiguos. El primero de Alvin Lesky, en la tragedia griega, luego La Paideia de Jäger, de los ideales de la cultura griega, en donde tiene un capítulo dedicado específicamente a los trágicos, y luego en determinados momentos también a lo largo de la obra hace referencia a ellos. Y luego un libro muy pequeñito, pero creo que muy valioso, más orientado hacia la filosofía, los mitos, sobre los mitos platónicos, de Joseph Pieper, que hace una interpretación del uso que hace Platón de los mitos en su obra. Yo creo bueno, yo desde luego me he basado sobre todo en estos textos para preparar lo que presento hoy aquí, y quizás me puede dar pistas para continuar reflexionando sobre ello. También como introducción, recordar un poco el marco histórico, aunque hemos hablado en alguna otra ocasión de ello, pero traerlo también a esta sesión para tener más o menos los ejes y las coordenadas. La Ilíada y la Odisea de Homero son a inicios del siglo VIII a.C., a mediados de ese siglo Hesíodo, y eso es el fundamento no solo de la mitología posterior, sino también, precisamente por eso, de las tragedias, ¿no? Entonces, la gran materia trágica está en esos primeros poemas. En el siglo VI, Ciro II de Persia empieza la expansión persa, y entonces empieza toda la expansión hacia Occidente, y eso pues va a afectar naturalmente a las ciudades griegas, y se va a dejar sentir esa influencia de los persas. Poquito después de eso empieza la actividad filosófica propiamente como tal, con Tales de Mileto, con Genófanes, con Heráclito, con Parménides. El año 480 se tiene la batalla de Salamina, y entonces es la gran derrota de los persas, y es entonces cuando Atenas, fundamentalmente, y detrás de ella Grecia, empieza a florecer y a despegar, y a influir, ¿no? En el 461 tenemos a Pericles en Atenas, y es el auge y el esplendor de esa ciudad, que dura unos 30 años, ¿no? Hasta la guerra del Peloponeso. Pericles muere en el 429, y entonces empieza el auge de Esparta, que dura hasta la batalla de Leuctra, donde empieza el auge de Tebas. Entonces, esas fechas marcan como grandes rupturas en los ciclos de la historia griega, y van a afectar naturalmente a la reflexión filosófica y también a la creación literaria. Luego, Filipo II conquista Pidna en el 356 y empieza el auge de Macedonia. Entonces, Persia, Atenas, Esparta, Tebas, Macedonia. Y finalmente, a la muerte de su padre y después de sus primeras campañas, Alejandro Magno derrota a Darío III, y entonces conquista el imperio persa. Y entonces, digamos que devuelve el golpe, pues desde que Ciro vino a Lidia, ¿no? Pues devuelve el golpe, y lleva toda la civilización griega a esa región. Eso es más o menos el marco histórico en el que nos vamos a mover, porque bueno, vamos a hablar de los trágicos griegos. Esquilo, el más antiguo de ellos, estuvo presente en la batalla de Salamina, y luego vamos a terminar con Platón, cuyo discípulo Aristóteles será maestro de Alejandro Magno, ¿vale? Por tener más o menos una
visión un poco sincrónica de las vidas de los autores a los que vamos a hacer referencia, creo que puede ayudarnos esto. Tenemos aquí hacia el 525-26 la vida de Esquilo, el nacimiento de Esquilo, que muere en el 455. Entonces, Esquilo es el más antiguo, pero tiene un gran periodo de su vida que coincide con Sófocles, incluso con Eurípides, con los otros dos grandes autores, y también con Aristófanes, aunque Aristófanes es un muchachito, ¿no? Pero Aristófanes pues, sabe perfectamente bien quién es Esquilo. Desde luego está en la Atenas de Pericles, y Pericles coincide con él, pues Protágoras el gran sofista, que muere unos 20 años después de Pericles, Gorgias, que muere bastante después de Pericles, y coinciden con Sócrates. Esto significa que Sócrates conoció, desde luego, a Gorgias, a Protágoras, o pudo conocer, ¿no? Desde luego Platón nos da testimonio de conversaciones con él, Pericles, pero también, por supuesto, Aristófanes, Eurípides, Sófocles e incluso Esquilo. Es decir, el niño Sócrates seguramente, o el muchachito, el adolescente Sócrates, seguramente asistió a las últimas representaciones de Esquilo en Atenas, ¿no? Platón, en cambio, ya no tiene que ver con Esquilo, pero sí tiene que ver, siendo muy niño, desde luego con Sófocles y con Eurípides, un buen trecho de su vida, con Sócrates su maestro, y quizás menos con Pericles y tal. Entonces, y luego Aristóteles pues ya está completamente fuera de lo que es el eje de vida de los grandes autores trágicos y del propio Sócrates, ¿no? Todo lo que recibe, por tanto, es ya tradición cultural o testimonio a partir de Platón, ¿vale? Y luego, pues Filipo tiene más o menos la misma vida, el mismo momento de nacimiento de Aristóteles, Filipo II, y luego Alejandro, y mueren. Aristóteles nace más o menos cuando nace Filipo II y muere un año después de Alejandro. Entonces abarca, digamos, las dos vidas de padre e hijo. ¿Vale? Esto quizás también puede ayudarnos a tener más o menos los ejes históricos controlados, ¿no? El primer capítulo de la ponencia es la tragedia griega como filosofía. Está claro que la tragedia tiene un origen religioso y mitológico, y eso es ya una enorme diferencia, por ejemplo, respecto de lo que decíamos de cómo entendemos nosotros hoy la tragedia. Nosotros vamos al Teatro de Mérida, vemos ahí una tragedia y es una excursión maravillosa, ir allí, pasar un fin de semana, tomar unas tapas, cenar allí con un buen vino y tal, luego irnos al teatro y ver la representación y volver y comentarla, y es maravilloso. Pero para nosotros es fundamentalmente divertimento. Los griegos no iban así al teatro. El teatro para los griegos tenía un origen marcadamente religioso y siempre lo tuvo. Entonces entra dentro de los misterios de Dionisios, es el desarrollo de los misterios de Dionisios, del culto dionisíaco, y entonces pues tiene que ver con los dioses, pero tiene que ver también con la salvación del mal y ese tipo de cosas. Ahora, ese origen religioso y mitológico sufre en la Atenas de Pericles, es decir, en los tres grandes autores, antes de Pericles con Esquilo ya, una crítica filosófica de la religión mitológica. Entonces ya los filósofos han estado haciendo sus críticas a la religión mitológica, y eso se va a ver también en la tragedia. Luego la tragedia no deja de ser un drama, y habrá que ver qué significa drama, ¿no? Vamos a comentar también el pasaje clásico de la definición de tragedia de Aristóteles, centrándonos en alguno de sus elementos, y vamos a hacer también una breve reflexión sobre la comedia. Entonces, lo primero es este origen religioso y mitológico. ¿Qué es primero, el mito o el rito? Bueno, pues es muy difícil determinarlo porque casi se puede decir que nacen a la vez. Es decir, las creencias en los dioses son creencias en mitos, ¿no? Entonces, el mito tiene siempre un fuerte contenido religioso porque explica el origen y el sentido de las cosas. El mitos, el término mitos, es fundamentalmente una narración, una historia, un relato, pero un relato que se entiende que es arquetípico, que es sagrado, que explica el fondo último de la realidad, de una historia
que se desarrolla en un tiempo anterior al nuestro, un tiempo mitológico, pero aunque es un tiempo anterior al nuestro, el nuestro depende de él. Es decir, explica lo que nosotros vivimos. Y el mito tiene, por tanto, un carácter de origen y tiene un carácter también de explicar el sentido del origen y también el destino, hacia dónde vamos, en qué consiste la vida humana y hacia dónde qué podemos esperar, ¿no? Entonces, y como nos encontramos en el mal, cómo podemos superar el mal que normalmente no nos gusta demasiado, ¿no? Y nos hace sufrir y nos lleva en el fondo a la muerte. Entonces, ¿es posible alguna esperanza en esta situación? Bueno, pues el mito es una narración simbólica, poética, que intenta dar respuesta a esto. Y esto tiene, por eso mismo, un cierto bastante carácter religioso. Y por tanto, se traduce en rito, en mysterion, en misteria, ¿no? En ritos, en cultos, en iniciaciones sagradas, en sacrificios, en transmitir una serie de conocimientos de modo más bien reservado y concretamente la tragedia surge del culto al dios Dionisios. El dios Dionisios, según las distintas versiones más antiguas, es un hijo de Zeus cuya esposa legítima era, es decir, es un hijo de Zeus, al parecer con Semele, que no es su esposa legítima, y entonces su esposa legítima tiene un ataque terrible de celos y no la puede emprender contra Zeus, entonces la emprende contra el niño, y al final, pues allí varían las versiones, pero una de las versiones dice, por ejemplo, que consigue que los dioses titanes, los dioses anteriores a ella y a Zeus, los dioses primeros, despedacen a Dionisios. Como veis, todo muy tierno. Y entonces, pero claro, es hijo de Zeus y Zeus no puede tolerar esto, y entonces Zeus devuelve a Dionisios a la vida. Y entonces es un mito que tiene que ver con el nacimiento y con la muerte, con los ciclos, con el ciclo cósmico y con el ciclo de la vida de los hombres. Entonces, ¿cómo podemos superar la muerte? Bueno, pues si repetimos en nosotros el mito de Dionisio, si mediante el rito repetimos el mito de Dionisio, podemos esperar que también a nosotros nos otorguen una nueva vida después de la muerte. Si los titanes nos van a despedazar, y hacemos más o menos lo que hizo Zeus con Dionisio, pues entonces nosotros podemos esperar volver a la vida como volvió a la vida Dionisio, ¿no? Y eso, entonces los cultos dionisíacos van a tener que ver con esto. Pero la tragedia empieza justamente por aquí. Estos cultos empiezan con el sacrificio de una víctima a la que se le despedaza y bueno, esa víctima pues en tiempo muy remoto era un esclavo, luego pues eran unos animales y eso. Y en un momento determinado ya no es una víctima a la que se le despedaza, sino que es una representación ritual de esto. Y entonces así parece que empieza la tragedia. Entonces, en un contexto, por tanto, profundamente religioso, no nos gusta la muerte, no nos gusta el sufrimiento, no sabemos que aquí morimos. ¿Cómo podemos superarlo? Uniéndonos al mito de Dionisios, ¿vale? Y eso lo representamos. El cuadro de Velázquez, del Triunfo de Baco, es una versión de la pintura moderna de esos ritos dionisíacos, ¿no? Entonces, como detrás de toda la alegría del vino está, de alguna forma, la esperanza en una vida eterna, ¿no? Y es la exaltación de la vida, ¿vale? Decíamos que esos mitos, ya desde el siglo VI, mediados del siglo VI antes de Cristo, esos mitos que venían de Homero y de Hesíodo, pues 150 años, 200 años después, son sometidos a una profunda crítica filosófica. Entonces, los físicos que van a buscar el origen de las cosas en el arjé y en el logos, en la racionalidad y en los elementos, en el orden físico, pues de alguna forma están apuntando hacia esa crítica, pero sobre todo hay autores como Genófanes, que no es que sean ateos, no es que sean agnósticos, pero desde luego son muy críticos con la religión homérica. Son muy críticos con los mitos o la versión de los dioses que nos dan los mitos. Y entonces escribe, por ejemplo, en el fragmento 11, Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses cuantas cosas constituyen vergüenza y reproche entre los hombres, el robo, el adulterio y el engaño mutuo.
y parece decirnos, y esto no se puede tolerar. Es decir, están calumniando a los dioses, que si existen tienen que ser buenos y justos y santos, con los vicios que ni siquiera los hombres toleran entre sí. Y entonces esto que no toleramos nosotros entre sí, que vemos que es malo para nosotros, no se lo podemos atribuir a los dioses, ¿no? Y luego parece apuntar a una especie de monoteísmo cuando dice existe un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los mortales ni en su cuerpo ni en su pensamiento. Entonces hay como un proceso de purificación de esa religión mitológica que va a tener un concepto de Dios mucho más ajustado a la filosofía, mucho más en la línea de lo que será, por ejemplo, el ser de Parménides, un ser que es único, que es absolutamente perfecto, que es justo, que está vinculado con la verdad, con la existencia, ese tipo de cosas, ¿no? Heráclito también hace o contribuye a esta crítica. Los misterios practicados entre los hombres son celebrados impunemente. Entonces, él critica la religión en eso que tiene de matanza y de representación de las obscenidades que Homero atribuía a los dioses, ¿no? Pues eso, el entrar nosotros en esos mitos repitiendo sus mismos adulterios y matanzas, pues no era quizás el mejor modo de darle culto a un Dios que se supone que tiene que ser bueno, verdadero y justo, ¿no? Los filósofos posteriores van a seguir en esa crítica hasta el punto de ser acusados de ateísmo, ¿no? Como Anaxágoras o como Protágoras o como el propio Sócrates, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues porque en el fondo esa religión mitológica no parece ya creíble cuando la ciencia y la filosofía empiezan a darnos una imagen mucho más ajustada de la realidad, no solo en el orden físico, sino también en el orden metafísico. Si hay una ley de justicia eterna, pues debe valer para hombres y para dioses. Por tanto, los dioses no deben, digamos, tener excepciones, ¿no? Y esto está realmente ya en el ambiente de Atenas cuando los trágicos están escribiendo. Cuando Esquilo escribe, pues desde luego esto ya forma parte del ambiente y mucho más en Sócrates, en Sófocles y todavía mucho más en Esquilo, perdón, en Eurípides. Luego es necesario también para comprender el carácter filosófico de la tragedia, entender la tragedia como lo que es en el fondo un drama junto con la comedia. La comedia también es un drama, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un drama? Drama en griego significa hecho, acción, y está opuesto a pathos. Entonces es lo activo y lo pasivo, lo que yo hago y lo que yo sufro. El pathos es lo que me cae encima, pero lo que yo hago es el drama, ¿no? Entonces, el drama son mis acciones y por tanto está implicada mi voluntad, está implicada mi decisión, está implicada mi responsabilidad, ¿no? Y drao, el verbo, tiene muchos sentidos, ¿no? El sentido de hacer, de actuar en el sentido de realizar actos, cumplir, obrar, cumplir en el sentido de llevar a término, de acabar las cosas, de llevarlas hasta el final, obrar, llevar a cabo. Y en ese sentido hay también unas acepciones derivadas, ofrecer sacrificios. Entonces, drao no solo es hacer las cosas, sino propiamente hacer los ritos, ¿no? Hacer los sacrificios, celebrar las celebraciones litúrgicas, los festejos de los dioses, y finalmente también es representar teatralmente. Y la tragedia es un drama y lo que hacen los actores es drao, ¿no? Este actuar, representar teatralmente. Pero esto tiene una implicación muy clara para la filosofía. ¿Por qué? Porque el drama es como la vida y la vida es como el drama. Y esto no solo en la antigua Grecia, sino desde luego, por ejemplo, en nuestro barroco. La vida es sueño de Calderón de la Barca o el gran teatro del mundo. Entonces, es una constante en toda la historia del teatro el comparar la vida de los hombres con una representación teatral, lo cual tiene su reverso y es que toda representación teatral representa la vida de los hombres. Y por eso hacemos teatro. Entonces, no es de nuevo, como decíamos al inicio, quizás a primera vista es mero divertimento, que lo que vamos a ver en el teatro no es a unos actores representando una historia que no tiene nada que ver conmigo. Lo que voy a ver en el teatro
es mi propia historia, mi propia vida. Entonces, esos actores lo que están haciendo es representar mi vida en alguno de esos aspectos. ¿Cómo? Bueno, primero, contando una historia, una fábula, un relato, es decir, un mitos. El mitos es la acción que están desarrollando los actores, pero no me la están contando en tercera persona, sino que me la están poniendo delante de los ojos como si estuviera viva, como si yo estuviera desde fuera de la historia viendo la misma historia, ¿vale? Y es una historia, es un mito que tiene naturalmente carácter simbólico y por tanto es un poco como lo que escribe Evelyn Waugh al inicio de Retorno a Brideshead, ¿no? Una especie de límina que pone, dice, I am not I, you are not he or she, they are not they. Yo no soy yo, tú no eres tú, y ellos, tú no eres él o ella, y ellos no son ellos. Entonces, cuando está hablando de las memorias sagradas y profanas del capitán Charles Ryder, pues está hablando de sus propias memorias. Es decir, tiene un enorme contenido autobiográfico, pero yo no soy yo. Pero no solo está hablando de Evelyn Waugh, el capitán Charles Ryder, sino que está hablando de ti y de mí. Y entonces podemos identificarnos con esto. Es decir, la narración mítica es un símbolo de tu vida y de la mía. Y por eso se da ese doble proceso de mimesis. Los actores representan un mito que teóricamente no tiene que ver contigo. Entonces están imitando a Dionisios, pero tú cuando lo ves, te ves imitado y entonces te proyectas y entonces también imitas. Entonces tú lees tu vida proyectándote sobre el drama. Y por eso de pronto te descubres llorando en la peli tan tierna, ¿no? Porque ves claro, que está hablando de ti, ¿no? Y ya está. Bueno, pues este juego, que la psicología posterior puede explicar perfectamente, lo conocían perfectamente los griegos y trabajaban con ello. Sí, entonces quizás no tenían grandes tratados sobre esto, pero sabían cómo funcionaba, ¿no? Y ya está. Vamos entonces a precisamente la primera buscamos sistematización teórica de lo que es la tragedia, que es la que da Aristóteles en la Poética. Da una definición en donde señala los distintos elementos que tiene la tragedia y dice, la tragedia es pues imitación, mímesis, de una acción esforzada y completa de cierta amplitud en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies de aderezos, en las distintas partes actuando los personajes y no mediante relato y que mediante compasión y temor, dieluca y fobu, lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Pacematon catharsin. Entonces, es una acción, ¿vale? Drao, ¿vale? Entonces, es una acción, pero que lleva a cabo, ¿qué cosa? La purificación de las pasiones. Pacematon. Entonces, antes decíamos, drama se opone a pathos. Entonces, en la tragedia hay un drama, hay una acción, pero están también mis pasiones. Y entonces, mis pasiones es lo que me está sucediendo. Entonces, yo contemplando la acción, voy subliminalmente, diríamos hoy, de modo pasivo, voy purificando. Entonces, de estos distintos elementos que después desarrolla Aristóteles uno por uno en su poética, vamos a centrarnos solo en algunos. La imitación, la mímesis. La mímesis es la estructura fundamental de la tragedia para producir ese efecto. Es decir, es imitación, como decíamos, de un mito. Hay una narración y los actores se ponen a imitar ese mito. Pero hay una doble mímesis en el momento en que yo veo la representación y entonces inconscientemente imito o proyecto mi vida sobre el mito. ¿Sí? Entonces tiene un efecto reflejo. Luego es una acción. Por tanto, no es simplemente un relato, no es un mitos como relato, como historia contada en tercera persona. Y entonces vino Dionisio, y entonces vinieron los dioses, y entonces lo despedazaron, y entonces tal, sino en estilo directo. Entonces viene Dionisio y yo veo a Dionisio, y veo que lo están despedazando. Y veo y escucho los gritos que tiene. Y entonces, claro, eso es mucho más impactante que escuchar a un testigo de terceras, ¿no? Entonces, bueno, pues allí está precisamente por eso la fuerza. Pero aquí está también la fuerza no solo por el impacto que tiene, digamos, estético, en el sentido de que ver la acción directa me impresiona más que escuchar un relato en tercera persona, sino sobre todo en que
al ser acción, yo puedo comprender más fácilmente que es como mi vida, que también es acción, que mi vida no ha terminado, que mi vida es un proceso, que mi vida está hecha de un antes y un después y un durante. Y entonces mi vida se asemeja precisamente por eso a las acciones de los teatros, porque tienen un inicio, un medio y un final. Y como estoy en medio, pero la obra de teatro termina, esperemos, antes que mi vida, pues entonces puedo prever el final si sigo por ese camino. Con lo cual, puedo entonces, viendo la acción, prever y sentir y, en el fondo, purificar, ¿vale? Entonces, con actuación y estilo directo es una representación, que es volver a poner presente delante de mí. Y Aristóteles señala dos sentimientos, dos emociones, compasión y temor, dieluca y fobu, ¿no? Entonces, a través de la compasión y el temor, que es una experiencia puramente estética, de sentimiento, de emoción, no es que me ponga yo a reflexionar, ay, pobre Edipo, mira lo que le ha pasado, sino que lo ves y tienes piedad de él y al mismo tiempo tienes horror de lo que le está pasando. No lo quieres para ti. Entonces es un sentir las cosas. En ese sentir las cosas hay, sobre todo esos sentimientos, digamos, a primera vista negativos, compasión y temor, ¿vale? Pero que en el fondo son positivos porque purifican mis pasiones. Entonces, no es necesario que venga después el cronista o el narrador y me diga, fábula docet, ¿no? Entonces, la fábula enseña qué tal. No es necesaria la moraleja. ¿Por qué? Porque la misma representación estética me ha hecho captar el fondo de la tragedia y entonces yo me voy a casa diciendo, qué horror, yo no puedo casarme con mi madre ni matar a mi padre. No se me puede ocurrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a terminar como este pobre hombre. Entonces, hay cosas que es mejor no hacer, ni pensar, ¿sí? Entonces, y eso es la purificación de mis pasiones, ¿no? Entonces, y la purificación tiene que ver con educación. Entonces, en la Atenas de Pericles, desde luego, es parte del enorme proyecto cultural de Pericles. Pero también tiene que ver con ese carácter religioso. Purificación es una palabra propiamente, específicamente del lenguaje religioso. Entonces se purifican las conciencias, se purifican las almas, se purifica la vida al entrar o para entrar en contacto con lo divino. Entonces es necesario para eso, pues purificarse. Y en el fondo es una mejora de mi personalidad, ¿vale? Entonces es de mi carácter ético, de mi carácter moral. Por eso tienen una enorme importancia, no solo en la Grecia antigua, sino también a partir de allí para toda nuestra civilización. ¿Y qué pasa con la comedia? Bueno, la comedia se representaba como una especie de vía de escape. Irme a asistir a 3 tragedias seguidas era como muy intenso. Entonces era necesario, digamos, romper la tensión por algún lado. Y entonces pues venía Aristófanes, nos presentaba las nubes, nos reíamos un rato, nos metíamos con Sócrates y tirábamos para adelante y soportábamos la vida lo mejor que podíamos, o lo menos mal que podíamos, ¿no? Entonces la comedia es en parte un escape de la tragedia, ¿sí? Precisamente porque la tragedia es muy tensa. Sí, entonces la tragedia eran representaciones además con muy poquitos elementos, con una economía extraordinaria de elementos. Pensad que el gran revolucionario de la tragedia es Esquilo, que introduce un segundo actor, ¿vale? Entonces, que antes había uno solo, que se iba cambiando de papeles, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, y ahora hay 2. Entonces, es como, en fin, bueno, pues con elementos muy poquitos, con muy poquitos elementos, consigue un impacto tremendo. Claro, nosotros estamos acostumbrados al señor Spielberg y los efectos especiales y todo eso, pero es que allí no lo sabía. Allí los efectos especiales son las caretas. Y las caretas, pues algunas, vamos, estaban siempre fijas y te daban el carácter si estaban enfadadas o estaban llorando o estaban angustiadas o lo que fuera, pero poquito más, ¿no? Entonces, y una voz que resonaba y tal. Entonces, pero bueno, pues con esos efectos podían conseguir una impresión muy fuerte, ¿no? Entonces, como la tragedia es muy intensa, necesitan esa vía de escape. Pero a veces la comedia es un reír por no llorar. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es lo que genera en el fondo la tragedia? La tragedia y la conciencia trágica de Grecia es que nuestra vida al final no vale nada. Y como no vale nada, pues lo mejor es sacar pecho y morir como héroes.
pero que aunque hagamos esto, nuestra vida no vale nada. Entonces, claro, si esta es la concepción básica de la existencia, pues entonces uno dice, ¿y entonces para qué todo? Y entonces, ¿qué es la comedia? Bueno, pues la comedia es, en la antigua Grecia, desde luego, es una especie de vía de escape no solo de la tragedia que estoy representando en el teatro, sino de la tragedia de la vida. Pero entonces es reír y disfrutar, pero con un planteamiento puramente superficial. Porque en el momento en que empiezo a bajar un poquito y a pensar un poquito más detenidamente las cosas, me pongo a llorar. Y entonces, pues no compensa. Entonces es un reír por no llorar. Y por eso, muy fácilmente va a la burla. Pero a la burla no en abstracto. No es como las comedias de los grandes comediógrafos franceses, ¿no? El Tartufo, entonces, o el médico a palos, y entonces una categoría universal, el médico. Entonces, no está hablando de un médico en particular. Hombre, igual el autor quería meterse con su médico, pero no le pone su nombre y sus apellidos. No, no, no. Aristófanes pone nombres y apellidos de los personajes del Atenas de su tiempo. Tanto que alguno lo lleva a los tribunales. Y vamos, que Sócrates estaba en la Atenas de su tiempo y es un personaje de comedia de Aristófanes. Entonces, se fija en una persona concreta y hace burla de ella. Y la pone como arquetipo risible para toda la sociedad. Y todo Atenas iba a ver la representación. Con lo cual luego se encontraban a Sócrates en el mercado y decían, anda, que estás colgándote en una cesta, qué divertido, y tal. Claro, imaginaos a Sócrates, a la mujer de Sócrates y a los hijos de Sócrates. Entonces, claro, pero ese es el mundo de la comedia en la Atenas del siglo V. El sarcasmo, y eso es hacer un chivo expiatorio. ¿Qué estamos haciendo cuando victimizamos a una persona así? Cuando nos burlamos de ella, proyectamos sobre ella nuestra culpa, nuestro resentimiento, nuestro mal humor, y es nuestra vía de escape. Entonces nos reímos de él para no reírnos de nosotros. Y por eso, en la comedia hay, en el fondo, en la comedia antigua, hay un fondo hondísimo de tragedia. La comedia es más trágica a veces que la tragedia misma. ¿Por qué? Porque lleva a la desesperación y lleva al nihilismo. Y ya está. Es decir, lo menos malo es la superficialidad en la que se mueve. En eso los comediógrafos romanos son los maestros, en la superficialidad y la banalización y la vulgaridad. Pero todo eso lo que está escondiendo es una desesperación y un nihilismo ante la existencia. Es un reconocer, no tenemos salvación ninguna. Y ya está. Entonces, vamos a intentar comentar algún ejemplo de todo esto en los textos. De Esquilo vamos a ver alguna cosa de los persas, de las Euménides y de Prometeo encadenado. Bueno, el retrato que tenéis aquí es un retrato moderno de Esquilo y esto es un monumento a los héroes de la batalla de Salamina, allí en el estrecho de Salamina. Y eso. Entonces, esto es de los persas y es... los persas celebra justo la victoria de Salamina, ¿vale? Entonces es una novela, una tragedia histórica, lo cual es ya una excepción porque las tragedias suelen ocuparse de materia mitológica, entonces de mitos antiguos y tal, y sin embargo Esquilo, también es innovador con esto, hace una tragedia de Jerjes, el gran enemigo de los griegos, el gran rey de Persia, que ha venido a intentar esclavizarnos. Y nosotros, que éramos pocos y estábamos desunidos y éramos menos y tal, pues hemos conseguido liberarnos de ellos. Entonces es la tragedia de Jerjes, ¿sí? Entonces esto está... Darío, el padre, tiene un gran prestigio entre los griegos y tal, ¿no? Y esto pues hace ver también la propia mentalidad griega, que no le duele a Esquilo prendas en reconocer la grandeza de los persas cuando los persas proceden con grandeza, ¿vale? Y entonces la sombra de Darío se aparece a la madre de Jerjes y le revela lo que va a hacer, ¿no? Y entonces viene el mensajero
que viene de la batalla para contarnos el desenlace de la batalla. Y entonces dice el mensajero, empieza a narrar pues todo lo que vivió Esquilo en la batalla, que Esquilo estaba allí en las naves de Salamina. Después que el día radiante con sus blancos corceles ocupó con su luz la tierra entera, ¿notáis el eco de Homero? Entonces, el estilo heroico y grandioso y el cielo y el cosmos entero se está como apoyando la batalla, ¿no? En primer lugar, un canto, un clamor a modo de himno procedente del lado de los griegos profirió expresiones de buenos augurios que devolvió el eco de la isleña roca. La escuadra griega estaba escondida detrás de la isla en el estrecho y entonces los persas no la veían y entonces esperaban que viniera por detrás de ellos y de pronto en la mañana están esperando toda la noche, los griegos no vienen y de pronto por la mañana aparecen del otro lado, ¿no? Y entonces el terror hizo presa en todos los bárbaros, defraudados en sus esperanzas, pues no entonaban entonces los griegos el sacro peán, el himno de guerra, como preludio para una huida, sino como quienes van al combate con el coraje de almas valientes. Entonces, lo que está diciendo es en el amanecer mismo, entonces en cuanto sale el sol, empiezan las naves a salir del estrecho y aparecen ante la armada persa y un grito enorme de los griegos cantando el himno de guerra. ¿Y el himno de guerra qué dice? Adelante, hijos de los griegos, libertad a la patria, libertad a los hijos, a las mujeres, los altares de los dioses paternos y las urnas de vuestros abuelos. Ahora es el combate por todo esto. O paides Helenonite, eleucerute patriz, eleucerute de, paidas ginaicas theon, te patro ongede, cecaste progonon, ningi perpanton agón, ningi perpanton agón. Ahora hay que luchar por todo esto. Entonces, claro, esto, ¿qué está haciendo Esquilo con esto? Lo está mitificando, lo está metiendo en el universo de los mitos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros hace 10 años, pues 470, el otro fue 480, es algo tan heroico como la guerra de Troya, que nos fue narrada por los poetas antiguos. Entonces, lo está mitificando, lo está metiendo en el mundo heroico. Pero eso que está haciendo mito es desde luego un hecho histórico y desde luego nos lo está dando en categorías profundamente filosóficas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo, ¿por qué luchan los griegos? ¿Por qué esta lucha entre griegos y persas no es una guerra más de conquistador fuerte contra conquistados débiles? Porque hay un sentido de la vida, hay un sentido social, hay un sentido de la tradición. Entonces, yo no soy un bárbaro más o un inculto o un don nadie. Yo vengo de héroes, ¿no? Entonces tengo mi tradición. Hay un sentido del bien común, porque hay unos soldados que están defendiendo a su patria. Hay un sentido naturalmente de la patria. Entonces están los hombres defendiendo a sus mujeres y a sus hijos, pero también a sus padres, las tumbas de sus padres y a sus dioses patrios. Entonces, es la defensa de la propia imagen, de la realidad, del fundamento divino que tiene. Defender los altares de los dioses no es defender el Partenón que los persas nos han quemado. Es defender el fundamento de nuestra civilización. Es defender aquello sobre lo que se asienta todo en lo que creemos. Y que nuestra concepción de griegos es distinta de lo de los persas. ¿Por qué? Pues porque ellos buscan el poder, el imperio más grande del mundo, y nosotros nuestra libertad. Pero no la de los griegos, el imperio griego, eso vendrá después con Alejandro. No, sino la libertad de Atenas o la libertad de Esparta o la libertad de Tebas o la libertad de cada una de las ciudades, porque no somos un imperio, sino que cada uno es... Entonces, la noción de libertad frente a la noción de poder, ¿vale? Y luego hay incluso aquí los rudimentos de lo que siglos más tarde será la doctrina de la guerra justa. ¿Es justa la batalla de Salamina? Por supuesto que sí, dicen los griegos. ¿Por qué? Porque estamos defendiéndonos del invasor que quiere acabar con todo esto, a lo cual tenemos naturalmente derecho, ¿no? Entonces, todo esto está expresado, todo esto son ideas filosóficas, pero están expresadas en forma de un mito sobre un hecho histórico y con carácter trágico, ¿vale? Pero se ve cómo ya no es simplemente la transmisión
de un mito que puede tener incluso carácter irracional, sino cómo hay una lógica, hay un logos detrás de esto. El propio Esquilo, en esa misma obra, nos cuenta precisamente lo que os decía antes, ¿no? De la sombra de Darío, que se acerca a la madre de Jerjes, a la reina, y le dice por qué sucede esta desgracia. Y dice, cuando la soberbia florece, da como fruto el racimo de la pérdida del propio dominio y recolecta cosechas de lágrimas. Fijaos en los castigos de estos hechos y acordaos de Atenas y de Grecia. Que nadie, por haber despreciado la suerte favorable que tiene llevado del deseo de otros bienes, vaya a perder del todo una considerable prosperidad. Arriba está Zeus, juez riguroso que castiga los pensamientos demasiado soberbios. Ante esto, emplead vuestra moderación y haced que aquel entre en razón mediante prudentes admoniciones para que deje de ofender a los dioses con su audacia llena de orgullo. Entonces, aquí lo que hace es, de nuevo, presentarnos una figura ya mitologizada, la sombra de Darío, el gran rey de los persas, que parecía un rey justo y tal, y que viene a advertir a su heredero de no pecar de hibris. Bueno, la escultura es de Juan Antonio Presas y lleva el nombre de Jerjes, ¿no? Y a mí me parece que es muy, muy potente, es una escultura preciosa, ¿vale? Y entonces nos habla eso de la hibris, que es el pasar de mis medidas. Pero el pasar de mis medidas incluso literalmente. Si ya tenías tu imperio, ¿para qué sobrepasas las medidas del imperio? ¿Sí? Entonces no te corresponde. Y como no te corresponde, pues entonces has no ofendido a los hombres, sino has ofendido a los dioses. Y entonces los dioses entrarán a tomar parte en este asunto y causarán tu derrota. Porque hay una justicia divina y es necesario conservar la justicia de las leyes y los pactos y la paz y todo lo que estaba establecido. Y cuando esto no se cuando esto no se cumple, pues entonces viene la derrota, pero viene la derrota como un castigo divino, ¿vale? Luego, en la Orestíada, dedica a Orestes tres tragedias, Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Y en las Euménides, al final es Atenea la que interviene para salvar a Orestes. Orestes ha matado a su madre, viene la sombra de su madre pidiendo venganza a las Euménides, las diosas vengadoras. Las diosas vengadoras quieren enloquecer, allí lo vemos en la imagen, a Orestes hasta matarlo, pero Orestes apela a Apolo. Apolo le recomienda que vaya a Atenas y que se someta al juicio de Atenea. Atenea lo que hace es establece un tribunal y entonces dice, bueno, pues ya no podrán las Euménides tomarse la venganza por su propia mano, sino que se someterán a un juicio en donde juzgue un tercero imparcial y un jurado y tal, y entonces se hará justicia. Y entonces esto es lo que dice Atenea a la ciudad de Atenas. En ese contexto. Escuchad ya mi ley, pueblo del Ática, en el momento de dictar sentencia en el primer proceso por la sangre vertida, el primer juicio por un homicidio en Atenas. En lo sucesivo y para siempre, el pueblo de Egeo contará con este tribunal para sus jueces. Esta colina de Ares, sede y campamento de las Amazonas, cuando vinieron en son de guerra por odio a Teseo. Aquí ofrendaban ellas sacrificios a Ares, de donde reciben su nombre la roca y la colina de Ares, el Areópago, ¿vale? Que está hoy todavía allí, enfrente del Partenón, ¿vale? Aquí el respeto de los ciudadanos y su hermano el miedo, el respeto, el temor y el miedo, ¿vale? Dieluca y Fobu, ¿vale? Entonces, di el uno, porque eso es compasión, pero son los hijos de Marte, Deinos y Fobos, ¿no? Entonces, pues eso, el respeto y el miedo los disuadirá de cometer injusticia tanto de día como de noche, mientras que los propios ciudadanos no hagan innovaciones en las leyes. Entonces, las leyes tienen que establecerse firmemente, ¿sí? No vale cambiarlas cada martes en Consejo de Ministros. Porque si contaminas el agua clara con turbias corrientes y fango, jamás hallarás que beber. Entonces, si continuamente estás por tu propio provecho cambiando las leyes, entonces no habrá justicia, ¿no? Y continúa. Aconsejo a los ciudadanos que respeten con reverencia lo que no constituya ni anarquía ni despotismo y que no expulsen de la ciudad del
del todo el temor. Pues ¿qué mortal es justo si no ha temido a nada? ¿Qué mortal es justo si no ha temido a nada? Si no tememos a nada, si nos creemos que somos Dios, entonces, ¿quién nos hará justicia? Solo yo. Entonces yo ya no tengo a nada, ya no temo a nada, por tanto me convierto en un tirano, ¿sí? Y por tanto en un injusto. En cambio, si con temor sentís como es justo ese respeto, en ello tendréis un baluarte que vendrá a ser la salvación del país y de la ciudad. El temor es el baluarte de la salvación de la ciudad. El saber que vas a ser juzgado, ¿vale? Entonces, que hay dioses que te miran desde arriba y que por tanto te pedirán cuentas, ¿vale? Entonces, claro, pero esta idea de los dioses es una idea de dioses distinta de la de los dioses homéricos, ¿no? Porque hay una idea de bondad vinculada y de justicia vinculada a los dioses. Como ningún otro pueblo puede tenerlo, ni entre los escitas ni en las regiones de Pélope. Establezco este tribunal insobornable, Augusto literalmente piadoso, protector del país y siempre en vela por los que duermen. Entonces, aquí que, bueno, en la crátera esta vemos a Apolo, está aquí este chico Orestes, suplicando a Apolo y ante Atenea, y están aquí las furias, que no las veis demasiado, pero todas tienen serpientes en sus cabezas y tal, ¿no? Buscando la sangre de este chico. Entonces, en este fragmento, ¿qué es lo que hace Esquilo? Bueno, pues nos habla de una noción de que el mal busca su reparación. Entonces, todo crimen tiene que pagarse. Eso no queda invalidado, es decir, han matado a su madre, bueno, pues entonces habrá que juzgarlo y hacer justicia, ¿vale? Entonces, las Euménides son diosas antiguas que merecen su respeto y tienen sus derechos, ¿vale? Entonces, a ver cómo compatibilizamos el derecho de estas señoras con el derecho de Orestes, no solo a pedir la protección de los dioses, sino también, sobre todo, a vengar el honor de su padre, porque hay que recordar que Clitemnestra, su madre, ha sido muerta porque ella había matado previamente a su marido, el padre de Orestes. Entonces es una familia muy edificante, como veis. La madre mata al padre, el hijo mata a la madre y tal. O sea, antes el padre había matado a la hija, vamos, o sea, una joya de familia. Y eso, pero claro, ¿de qué nos habla el mito? El padre mata a la hija para tener éxito en la batalla de Troya, en la conquista de Troya. Viene cargado de tesoros y amante, y entonces la madre, que tiene a su vez su amante, mata al padre. En parte porque ya tiene amante y en parte por venganza de su hija. El hijo mata a la madre. La otra hija enloquece, Electra. Porque claro, con esta familia, pues en fin, era lo menos que le podía pasar. Y entonces, el hijo, después de matar a su madre, se vuelve loco también, hasta que pide la protección de Apolo. ¿De qué nos habla el mito? Nos habla de la cadena del mal. Entonces, un mal lleva a otro mal, un crimen lleva a otro crimen. Entonces, Agamenón mata a Ifigenia para conseguir la conquista de Troya. Él sabe lo que quiere conseguir con este sacrificio. Lo que pasa es que el mal escapa de nuestras manos y llega a lugares que ni habíamos sospechado, ¿sí? Entonces, una vez que ponemos el mal tiene vida propia y entonces ya escapa todo control nuestro, ¿sí? Y entonces un mal lleva a otro mal, otro mal, otro mal, otro mal, hasta la destrucción completa del ser humano, que es lo que buscan las Euménides cuando piden la destrucción de Orestes, ¿vale? ¿Quién es el que nos puede salvar de esto? El dios de la luz, de la belleza, del logos, que es Apolo, y la diosa de la razón, de la justicia y de la fuerza, que es Atenea. Y a ellos apela, y entonces ella establece el jurado. Y entonces ya no te puedes cobrar la justicia por tu propia mano, sino que por justicia tienes que someterte a un tribunal que juzgue con imparcialidad. Y eso permitirá la civilización. ¿Qué está haciendo Esquilo con esto? Mitificando la institución del jurado de Atenas, del Areópago. Entonces, cuando el Areópago se reunía allí, pues lo está mitificando, lo está metiendo en el mundo heroico. ¿Pero para qué? Para hacernos ver la profunda razón y justicia de esta institución frente a la ley de la venganza indiscriminada, ¿sí? Entonces, es un avance en la civilización, pero es un avance en la civilización y en la tragedia precisamente porque hay una idea filosófica muy presente aquí,
¿vale? La superación de la ley de la venganza por la ley de la justicia, el establecimiento de un jurado y unos jueces imparciales, el cumplimiento de la ley y su fundamento, y esto es muy importante, en la estabilidad sagrada e inviolable de los dioses. Entonces, por eso la insistencia en el temor, por eso poner el tribunal en la colina de Ares. ¿Para qué? Para que los hijos de Ares, Deinos y Fobos, ¿no? Entonces el miedo y el terror sean los que controlen a los jueces. Oye, que si violas esto, si juzgas parcialmente, te enfrentas a los dos hijos locos de un dios todavía más loco, ¿sí? Que es el dios de la violencia, ¿vale? Con lo cual, cuidadito con esto, ¿vale? Y eso. Y luego, finalmente, en los textos que os traigo de Esquilo, Prometeo encadenado, al final, pues Prometeo es el que roba el fuego del cielo y tal, ¿no? Lo vemos aquí en una escultura neoclásica muy dramática, ¿vale? Bueno, ya más romántica que neoclásica, con la antorcha aquí a los pies y atado en las piedras y todo esto con el águila aquí que viene a devorarle el hígado y esas cosas, ¿no? Y retorciéndose de dolor. Entonces, por haber insultado a los dioses según la mitología antigua, pues entonces tiene que sufrir este suplicio. Y entonces viene Hermes a pedirle que se someta a Zeus y él se revela y tal, y dice que no y tal. Y entonces Hermes le dice, cuando hayas cumplido un largo trecho de tiempo, tú volverás de nuevo a la luz. Entonces el perro alado de Zeus, águila sanguinaria con voracidad, hará de tu cuerpo un enorme jirón, y día tras día vendrá, comensal invitado a devorar tu negro hígado. Entonces, un castigo terrorífico. El hígado le crece en la noche y a la mañana siguiente viene el águila a destrozárselo de nuevo. Pero entonces viene lo siguiente. No esperes el fin de este suplicio hasta que aparezca un dios que sea tu sucesor en estos trabajos y esté dispuesto a descender al lóbrego Hades y a los sombríos abismos del Tártaro. Esto es impresionante. Esto es siglo V antes de Cristo, ¿vale? Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo Esquilo? Bueno, nos está hablando del sentido del mal y su origen moral. Entonces, la vida desgraciada de los hombres, porque Prometeo es una imagen del hombre, es un titán, pero es una imagen del hombre, es por haberse enfrentado a los dioses, por haber, por hibris, cometido algo que no debía haber cometido. Pero hay, por tanto, detrás de esto un sentido de la necesidad de una justicia reparadora. La has hecho, la pagas, la tienes que pagar y hay, por tanto, un castigo. Hay el reconocimiento de la incapacidad humana para superar el mal. No esperes relevo a este castigo. No tienes salvación. Nosotros, enfrentados al mal, al dolor y a la muerte, constatamos que no tenemos por nuestra propia mano salvación, que no podemos librarnos de eso. Y sin embargo hay un deseo de que lo divino remedie el mal. Como yo no puedo, o viene un Dios y me salva, o estoy completamente perdido. Y hay la intuición de que los dioses pueden asumir nuestra culpa, hasta que venga un Dios y asuma sobre sí tu culpa. Entonces, claro, él está hablando en el mito, está hablando de Heracles, el hijo de Zeus, el otro hijo de Zeus, que viene y lo libera y tal, y hay otra tragedia que hemos perdido, que es Prometeo liberado. Pero lo importante es esta intuición de fondo, de decir, el mal del hombre o es superado por alguien más arriba o si no es imposible, ¿sí? Y esto, claro, esto son ideas mitológicas, sí, pero ya están filosofadas, es decir, ya están dentro de la reflexión filosófica. Y eso. Sófocles. De Sófocles vamos a ver dos textos. Uno de Edipo en Colono. Edipo en Colono es el último día de la vida de Edipo. Todo el mundo conoce Edipo Rey, que es la gran tragedia de Sófocles, ¿no? Y otro de Antígona, ¿vale? Edipo en Colono es el último día de la vida de Edipo. Un Edipo ya viejo y, vamos, el último día, se va a morir, ¿vale? Y entonces ese hombre que ha sido pues el paradigma de todos los males, hombre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre y ha tenido descendencia con ella y tal, entonces que se ha arrancado los ojos para no ver a sus padres en la otra vida, porque no podría soportarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese hombre que tiene una vida de desterrado, de pobre, de desgraciado, de miserable el resto de su vida, después de haber sido el rey de Tebas, el vencedor de la Esfinge, pues llega al último día de su vida en las afueras de Atenas,
el rey de Atenas es Teseo, y Teseo lo acoge benévolamente. El último día de su vida, mientras todos lo han expulsado de su patria, por supuesto, y de todos los sitios como un apestado, él va acompañado de sus hijas, sobre todo de Antígona, pero va también Ismene, y entonces lo acoge Teseo y le ofrece el descanso, y le ofrece una tumba para descanso de su cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo que nos dice el propio Sófocles. Hay que decir que, bueno, lo decimos ahora, primero lo leemos y tal. Entonces, Edipo, pues se entera, Edipo es el ciego, que ya no ve la vida presente, pero que en ese momento, el último día de su vida, entra en una especie de trance profético y entonces es capaz de ver lo que va a ocurrir ahora, ¿no? A partir de su muerte. Entonces tiene el don de profecía, ¿vale? Y entonces habla, atravesado está en el bosque de las Euménides, esas diosas vengadoras que tienen su santuario después de lo de Orestes en Atenas, ¿vale? Entonces y dice, oh veneradas diosas del terror, son las diosas de la venganza, ¿vale? Entonces, que es como, vosotras me vais a vengar, ¿vale? Ya que hoy, pero cuidado, porque igual yo también tengo que ser, o sea, yo también estoy pagando mis crímenes, o sea, ya os habéis enseñado conmigo, ¿sí? Ya que hoy por vez primera reclino mis miembros en tierra que es vuestra, en Atenas, ¿no? Colono es un barrio de Atenas, ¿vale? Próximo a Atenas. No os mostréis desatentas ni conmigo ni con Apolo, quien al vaticinarme aquellos males infinitos me predijo que después de largos años hallaría el reposo al llegar a un país lejano donde unas venerandas diosas me brindarían asilo y hospedaje, y que allí doblaría el curso de mi triste vida, y que morando allí sería la bendición de los que me hubiesen recibido y la maldición de los que me hubiesen desterrado. Desechado y desterrado, y que la señal precursora de todo esto sería o un terremoto, un trueno, un relámpago lanzado por Zeus. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esa figura terrorífica, el paradigma de todo lo que no hay que hacer, que es Edipo, se ha convertido en un objeto de bendición. El maldito es ahora la fuente de la bendición, es el justo doliente. Entonces, el hombre que ha sufrido todos los males, por culpa del destino, no lo olvidemos, es decir, que Edipo sale de Corinto huyendo para no matar al que cree que es su padre, ¿vale? Entonces, es el justo doliente. Y el justo doliente tiene, por una parte, un sentido de justicia reparadora. Yo he cometido mis crímenes y tengo que pagar por ellos, y he pagado. Pero luego hay la comprensión del fundamento último de la justicia en la inviolabilidad de los dioses. Por eso están las Euménides, y por eso está Apolo, y por eso está Zeus. Entonces, estos señores son los que garantizan la justicia eterna. Y luego el sentido de la piedad filial, y sobre todo ese cambio de lo que es menos es más. Entonces, el que era el maldito ahora es la fuente de bendición. ¿Cómo? Si lo acoges con piedad, si lo acoges con misericordia, si al que es desgraciado por su propia culpa, tienes compasión de él. Entonces, te conviertes en fuente de bendición para los otros, que es lo que hace Teseo. Teseo es el rey mítico de Atenas, ¿no? Y entonces, pues, toda la bendición caerá sobre Atenas. Entonces, es, de nuevo, una mitificación de la gloria de Atenas. ¿Por qué Atenas le va bien? Pues porque acogimos a Edipo, ¿vale? A ese Edipo moribundo y cuando ya todo el mundo lo había echado. Hay que decir que esta obra es la última que escribe Sófocles a 90 y tantos años y la presenta en el juicio que hacen sus hijos contra él porque sus hijos lo quieren inhabilitar, dicen que chochea. Entonces presenta como prueba de sus facultades mentales en perfecto estado, presenta esta obra. Y eso. Y luego está esto que es el himno del hombre. El doctor Avellán nos comentó el texto de Antígona ante Creonte, ¿no? Pero antes de eso, justo antes, está el coro en la tragedia de Antígona que hace el llamado himno del hombre. Entonces, el coro va a prever el desenlace fatal de la tragedia, porque ha visto que esta chica ha enterrado a su hermano contra la ley de Creonte, y entonces se queda pasmado para ver qué va a pasar ahora, ¿no? Y entonces dice, Hola Tadeina Kuden, ¿no? Entonces, muchos son los misterios, nada más misterioso que el hombre. Muchas son las cosas maravillosas, Deina, ¿no? Asombrosas o terribles incluso.
Muchas son las cosas terribles, pero no hay nada más terrible, más asombroso, más admirable que el hombre. Y empieza a decir qué es el hombre. Él cruza la extensión del espumoso ponto en alas del noto proceloso y lo surca oculto entre las olas que braman en su derredor. Y a la más venerada de las diosas, a la tierra, a la incorruptible, a la infatigable, la va él fatigando con el ir y venir de los arados año tras año, trabajándola con la raza caballar. Entonces, primero esa apolepsis, ¿no? Y luego la caída, ¿no? A la más venerada de las diosas, a la tierra, a la incorruptible, la infatigable, la va fatigando año tras año. Entonces es como una contraposición. La tierra nos parece, el cosmos nos parece enorme. Pues el hombre es más grande que la tierra, parece decir Sófocles, porque a la infatigable la fatigamos nosotros. Las bandadas de aves de tornadiza cabeza, él las envuelve y apresa, y al tropel también de las fieras montaraces y a los seres que pueblan el hondo mar en las mallas de sus labradas redes, hombre ingenioso por lo demás. Él domeña con su industria a las fieras que se pasean salvaje en las... a la fiera que se pasea salvaje en las montañas y enfrena al corcel de hirsuta cerviz, sujetándola al yugo domador, no menos al toro montaraz indómito. Domina sobre todo los animales, incluso los que parece que están ahí arriba en el cielo, pues también los cazamos, ¿no? Entonces puede dominar no solo la tierra, los animales, los demás seres vivos. Él se ha procurado el lenguaje y los alados pensamientos y los sentimientos que regulan las naciones. No los míos, sino los que regulan las naciones, sentimientos universales, ¿vale? Y sabe esquivar los dardos de los hielos, insufribles a la intemperie y el azote de las lluvias, inexhausto en recursos. Sin recursos no le sorprende azar alguno. Solo para la muerte no ha inventado evasión y sabe escapar de las enfermedades, aún de las más rebeldes. Entonces, es toda esa grandeza del hombre que hasta el clima y las enfermedades y tal, lo único que no podemos contra ello, la muerte. Todavía no hemos encontrado remedio para la muerte. Pero todo lo demás lo hemos más o menos controlado. Dotado de sagaz inventiva, industriosa por demás, unas veces hacia el mal, otras veces se desliza en el bien. Entonces ahora la grandeza moral, el carácter moral del hombre. Puede ir al mal o puede ir al bien. Si armoniza las leyes de su patria y la justicia jurada de los dioses, leyes de la patria, justicia jurada de los dioses, si están en armonía. Feliz sea en su patria. Sin patria sea el que llevado de la insolencia vive en la injusticia. Jamás sea huésped mío, ni sienta como yo quien tal hiciere. Entonces, toda esa grandeza del hombre termina en la vida social. Y la vida social, para ser armónica, necesita leyes de la patria en armonía con las leyes de los dioses. Y si los hombres funcionan así, serán felices en sus patrias. Y si no cumplen la justicia, yo no lo quiero ni de lejos a mi lado. ¿Por qué? Porque no, porque es un salvaje. ¿Vale? Bueno, entonces esto, que de nuevo es mito y es Antígona y es el ciclo tebano y es todas esas cosas, pues es la intuición de la grandeza de la dignidad humana. Siglo V antes de Cristo, ¿eh? Que todavía no sabíamos explicar muy bien qué cosa era la libertad si es que la teníamos, ¿vale? Es un claro texto de ese giro humanista que el otro día veíamos que hacían los sofistas, ¿no? Entonces, que pasan de la contemplación de la naturaleza a la contemplación del hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? O sea, el cosmos es fabuloso y podemos prever los eclipses. ¿Y el hombre? El hombre puede fatigar a la infatigable tierra, ¿sí? Entonces, bueno, pues es ese giro humanista, está de lleno allí. Es reconocimiento de la sede de esa grandeza del hombre. El hombre es esto porque tiene lenguaje e inteligencia. Entonces, es la inteligencia del hombre lo que lo hace grande. Es el reconocimiento también de sus limitaciones físicas, la muerte, y también morales, la posibilidad del mal. Entonces, puede orientarse aquí o aquí. Entonces, puede armonizar las leyes con las de los dioses o puede ser un hombre injusto. Tiene una profunda conciencia de la condición social del hombre. Entonces, la patria es el lugar natural de los hombres. Luego vendrá Aristóteles, luego, pero muy luego, 100 años después, va a venir Aristóteles a decirnos que el hombre es un viviente político, un viviente social, ¿sí? Bueno, pues lo muestra él aquí. Es decir, la patria es el lugar en donde nuestra vida se desarrolla con plenitud, ¿vale? Valor de la ley como garantía de la sociedad y de la vida humana. Y luego la intuición de la necesaria coincidencia entre la ley humana y la ley divina. El fundamento de la ley humana es esa ley divina.
Y bueno, esto es el texto que no vamos a comentar porque ya lo comentasteis, es Antígona ante Creonte, ¿no? Donde habla de nuevo de las leyes de los dioses que están en el corazón de los hombres, ¿vale? Y luego un texto muy breve de Eurípides, que Eurípides es discípulo de sofistas, propiamente de Protágoras. Es decir, el libro, parece que el libro aquel de Protágoras contra los dioses se leyó públicamente en casa de Eurípides, ¿no? Y entonces, y eso pues le trajo problemas y tal. Y vamos, terminó desterrado Protágoras de Atenas. Y eso, ¿no? Pero entonces tiene ya esa visión, pues, desde luego más democrática y un tanto relativista y un tanto escéptica. Los dioses de Eurípides son distintos de los dioses de Sófocles y de los dioses de Esquilo, ¿no? Y eso, pero siguen siendo dioses, ¿no? Entonces, y en este texto, esto es de las Fenicias. Las Fenicias es el coro de una tragedia que dedica también al ciclo tebano, es decir, la muerte, el enfrentamiento entre los hijos de Edipo, Polinices y Eteocles, que se terminan matando uno y otro. Todavía está, en esta versión del mito, está viva su madre, Yocasta, y Yocasta intenta mediar entre ellos y tal, y eso. Y entonces está Yocasta hablando con uno de ellos, con Eteocles. Y dice Teocles, después de decir, es que yo no me voy a reconciliar con mi hermano porque no puedo compartir el trono con él, porque el pacto era un año tú, un año yo, ¿no? Y entonces, ni hablar, para mí todo. Si hay que violar en efecto la justicia, está muy bien violarla por la tiranía. Esta es la mentalidad del hombre con voluntad de poder. Entonces, esto es Maquiavelo puro y duro, ¿sí? Entonces, vamos, o sea, 20 siglos antes, pero es Maquiavelo puro y duro. Entonces, si hay que violar la justicia, merece la pena violarla por el poder. Ya está, ¿no? Entonces, por la tiranía. En lo demás, sea respetada la equidad. Mientras yo tenga el poder, pues sí, que se haga, todos somos iguales, ¿no? Eso es lo de George Orwell, de todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, claro, estoy yo y luego todos los demás, ¿no? Bueno, pues es esto, ¿vale? Y el coro dice, no conviene hablar bien en las causas inmorales. Eso no está bien, porque es cosa amarga para la justicia. Entonces el coro como que, oye, cuidado, ¿qué estás diciendo? O sea, eso suena a blasfemia lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces la justicia es una cosa que hay que mantenerla siempre y no a tu capricho, ¿sí? Entonces, cuidado, estás profanando términos que no son solo palabras, son realidades divinas, ¿vale? Y entonces Yocasta quiere mediar, ¿vale? Dice, oh hijo de Teocles, no hay nada como, los males anejos a la vejez, y la experiencia puede enseñar más sabiduría que la juventud. ¿Por qué abrigas, hijo, el deseo de la peor de las diosas, de la ambición? ¿Veis? Las fuerzas, buenas o malas, son divinas, ¿vale? Entonces, la ambición es una diosa. No obres así, pues se trata de una diosa injusta. Ha entrado en muchas familias y en ciudades numerosas y se ha salido con la ruina de los que se sirvieron de ella. Por ella eres insensato. Mejor es respetar la equidad que une a los amigos con los enemigos y a las ciudades con las ciudades y a los aliados con los aliados. Un derecho equitativo, en efecto, es la ley natural entre los hombres y el más pequeño se alza como enemigo del que está más elevado y prepara el día de la lucha. Entonces, y sigue hablando las loas de la igualdad. Entonces, ¿qué está haciendo? Tomando la vida democrática de Atenas, la igualdad, la justicia que es igual para todos y diciendo, esto es lo que permite la vida en paz. Entonces, no quieras ser tirano. Un poquito después de esto, pues vendrá las guerras del Peloponeso y todo lo demás, y entonces la tiranía y todo eso, ¿vale? Esto de Aristófanes yo creo que lo vamos a pasar, pero es una ridiculización que hace Aristófanes de Sócrates, ¿no? Que lo pone colgando desde una canasta, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué estás allí colgado en la canasta? Bueno, pues nunca pudiera yo ver con claridad, dice Sócrates, las cosas celestiales si no elevara mi alma suspendida de arriba y me hallara en una atmósfera semejante a la de los astros. Una ridiculización, es poner, o sea, está Sócrates siempre pensando en las cosas de arriba, pues colgado en una canasta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si a ras de tierra especulo el cielo, nada descubro. Es que la tierra trae el meollo de pensamiento. Entonces, es como una especie de fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, es una ridiculización y es una tras otra, ¿vale? Y eso. Entonces, ¿pero esto qué refleja? ¿No? Que la comedia se da también en esta época de sofistas, en donde se presenta, pues eso, el discurso justo, el discurso injusto, y el discurso injusto hay que aprenderlo para ganar en los pleitos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto lo pone de forma ridícula para reírse de ellos,
concretamente de Sócrates, y ya está, pero está todo ese trasfondo filosófico también aquí, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya al tercer punto. Da muy poquito tiempo. Y vamos, pero muy rápido. La tragedia de Atenas, la tragedia de Sócrates y la tragedia según Platón, ¿vale? Bueno, pues la tragedia de Atenas es que, claro, Atenas es el esplendor, ¿no? Y entonces estos son frases del discurso de Pericles, la oración fúnebre de Pericles, en donde habla de la gloria de Atenas. Tenemos un sistema político que no imita las leyes de otros, sino que servimos más de modelos para unos que imitadores de otros, ¿no? Entonces, tenemos el mejor gobierno. Hemos dedicado a nuestro espíritu muchísimas pausas de nuestro trabajo, consagrándole certámenes y fiestas sagradas a lo largo del año. Tenemos la tragedia, tenemos las fiestas sagradas, somos los más cultos. En nuestra ciudad entra por su importancia cualquier mercancía desde cualquier punto de la tierra. La globalización en el siglo V a.C., o sea, el mercado internacional allí, ¿vale? Gustamos de la belleza con sencillez y de la filosofía sin incurrir en molicie. Recurrimos, literalmente, amamos la belleza y amamos el filosofar, ¿vale? Entonces, recurrimos a la riqueza tal. Entonces, somos la gloria. En resumen, digo que la ciudad entera es la escuela de Grecia y que el mismo individuo salido de entre nosotros, creo, podría presentar un cuerpo dotado de muchísimas facultades y con la máxima desenvoltura de dones. O sea, nuestros ciudadanos son los mejores del universo mundo, ¿vale? Bueno, pues eso que dice Tucídides, que dijo Pericles, ¿vale? Pues a poquito tiempo después, de ese auge, esplendor, poder, democracia, el valor, la arete, pues tenemos que todo eso se apoyaba en la doxa, en la opinión, la fama, la apariencia, pero la opinión como puesta de la verdad y de la realidad y del ser, ¿no? Es la época de los sofistas contra Sócrates, contra Platón, y eso pues termina causando los pleitos, las injusticias, las discusiones, las envidias, la decadencia, el olvido del bien común, las facciones en la ciudad, y eso, pues vienen las guerras del Peloponeso, viene la peste, la dominación de Esparta, de Tebas, de Filipo. Ahí está, el de la escultura es Demóstenes, que lucha contra Filipo, pero es una lucha inútil, porque ya termina desapareciendo todo esto, ¿no? Bueno, pues ese contexto es ese auge y caída, ¿no? Un poco trágico. Y luego está la tragedia de Sócrates, no vamos a incidir mucho en ella porque la comentasteis con el doctor Avellán, pero es importante verlo, ¿no? Verlo, ¿por qué? Pues porque también en Sócrates hay un mitos, hay una narración de una vida. Entonces no solo es su filosofía, sino su vida misma. Entonces, su vida es su filosofía y su filosofía es su vida. Entonces hay un relato de su vida y de cómo vive y de cómo interpreta las cosas y de cómo dialoga y de tal y de cómo muere. Y eso se da en un mundo de mal, ¿no? Entonces, como en la tragedia hay un mitos, pues también aquí, como en la tragedia hay un mal, pues aquí también hay una apariencia y hay un poder contra la verdad y el logos. Y ese es el mundo de Sócrates. Sócrates lucha contra la apariencia y el poder en favor de la verdad y del logos. Hay una cierta comedia. La ironía socrática no es más que comedia, una versión de la comedia, es decir, es sacarle la vuelta a las cosas y reírse de ellas, ¿vale? Y hay desde luego una tragedia. Hay un oráculo, hay un dios, hay un destino, clarísimamente. Entonces, hay un oráculo. El hombre más sabio es este señor. Y sí, no, pero no me lo creo. Pero ¿cómo va a ser posible? Y tal. Hay un dios que es Apolo, pero hay otro dios que es el dios interior. Y hay un destino. Yo tengo que buscar la verdad acerca de esto. Hay un mundo en contra y hay una muerte. Y entonces la historia de Sócrates es realmente trágica en ese sentido, es una tragedia griega. Y entonces nos podemos preguntar al final, como se preguntaban los griegos acerca de Antígona y de Edipo, ¿tiene al final sentido guiarse por el logos? ¿Tiene al final sentido guiarse por las leyes no escritas de los dioses? Si al final todos terminamos en la negra nada. Bueno, pues ¿tiene sentido o no? Bueno, pues la versión que nos da Platón o la interpretación que nos da Platón es, bueno, esto está tomado de Reale, Giovanni Reale, el gran profesor platónico, intérprete de Platón. Él dice que, por supuesto, Platón
hace imitación de los sofistas en muchísimas de sus obras, particularmente en Fedro, en Protágoras, en Gorgias. Es decir, hay discursos de estos autores que son calcados por Platón, ¿no? Entonces, que lo que escribe Platón parece calcado de estos sofistas, ¿vale? Pero luego dice también Reale que en el Simposion hace una imitación de la comedia de Aristófanes. Uno de los personajes del Simposion, del banquete, es Aristófanes, y el famoso discurso del andrógino, el mito del andrógino, es una comedia, es decir, es Aristófanes riéndose del mundo, ¿vale? Entonces, y eso, pero también están celebrando el triunfo de Agatón, que es un trágico que ha ganado ese año, ese día, el concurso de tragedia, y entonces pues están festejándolo, y entonces el discurso de Agatón es un discurso trágico, ¿sí? Entonces es un gran imitador. Platón es un gran imitador de todos los estilos, también de la tragedia y de la comedia. Pero luego él escribe su propia tragedia. En la Apología, en el Critón, en el Fedón, cuando nos habla de la muerte de Sócrates, nos está escribiendo esa tragedia a la que aludíamos antes. Y la interpreta además como tragedia, es decir, hay ese destino, ese mundo en contra, ese pecado, ese Dios, esa muerte trágica. Y por tanto, la misma pregunta al final, que es recurrente en Platón, es una pregunta que es, no con estas palabras, pero está siempre en el fondo de sus diálogos. ¿Tiene al final sentido guiarse por el logos y la verdad? ¿No compensa más guiarse por la apariencia y el poder? Y ya está. ¿Qué vale más, cometer injusticia o padecerla? Bueno, pues es esto mismo, ¿sí? Y entonces, y esto es una cita larga de Piper, ¿no? En ese texto que os decía de los mitos platónicos. Dice, raras veces terminan los diálogos platónicos con una conclusión propiamente dicha. Por lo general, su fruto no es una verdad bien acabada, que pueda formularse como resultado, sino más bien la idea clara de que por ese camino no se puede aprender el misterio del mundo. Entonces, la mayoría de los diálogos de Platón terminan de modo aporético, sin una solución. O sea, y la belleza, y nos pasamos todo el diálogo preguntando por la belleza y al final la belleza es difícil. Ese es el resultado del diálogo, o sea, no sabemos, no tenemos ni la más remota idea de qué es la belleza, ¿vale? Y así continuamente, ¿vale? Hay, no obstante, 3 diálogos grandes que se apartan de esta línea habitual: Gorgias, la República y Fedón. En estos diálogos no desembocan en una abierta pregunta final, sino que rematan con una conclusión que por lo demás es en los 3 casos un mito. Su tema, de cualquier modo, es el mismo, el tema de los esjata, de las últimas cosas, de las postrimerías del hombre, el destino final. Entonces, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Sí? Bueno, pues en esos 3 diálogos hay 3 mitos que hablan de estas cosas. Mi tesis, la de Piper, es esta. Platón ha considerado como verdad intangible el contenido de los mitos. Los mitos platónicos sobre el origen primero de las cosas y las postrimerías, el origen divino del mundo, la perfección paradisíaca del hombre y su pérdida, el juicio después de la muerte, etcétera, serán verdaderos si todo ello existe realmente. O sea, es verdad si eso se da de alguna forma, ¿vale? Y esta es precisamente la convicción de Platón que yo afirmo. Yo, Piper, ¿vale? Platón, en cualquier caso, ha entendido la incorporación de la tradición sagrada del mito como un elemento y hasta quizás como el acto supremo del quehacer filosófico. A esto quería llegar. Entonces, para Platón, después de siglo y medio de filosofía, ¿vale? Entonces, en donde se nos ha hablado muchas veces del famoso paso del mito al logos, para Platón, el saber real acerca de las cosas últimas no basta con el logos racionalista. Es necesario recuperar el mito, esa narración, ese relato, y abrir la razón humana a otro tipo de categoría de pensamiento, ¿sí? Que no es irracional, sino que está de alguna forma más allá, ¿vale? Entonces, tanto que es el acto, según Piper, el acto supremo del quehacer filosófico. Tanto en el Gorgias como en la República, el mito escatológico se emplea como el argumento supremo y decisivo después que la pura especulación racional ha llegado a su límite propio. Pero hasta qué punto la pretensión de verdad de la información mítica esté para Platón fuera de cualquier duda se echa de ver con singular énfasis en la observación con que Sócrates cierra al final de la República la narración sobre la recompensa en el más allá. El mito que de manera tan extraña ha sido salvado por el soldado que vuelve a la vida en la pira mortuoria, dice Sócrates, podría también salvarnos a nosotros si creemos en él. Si yo creo en el mito, entonces el mito puede salvarme. El verbo peisthestai, creer,
recurre con frecuencia en los diálogos platónicos y con las significaciones más diversas, pero en la proximidad de los relatos míticos parece que es donde más abunda. En relación con el mito del Fedón, Sócrates dice no menos de 3 veces Pepe Ismai, yo lo he creído. La misma forma verbal se encuentra en el banquete, en un pasaje de singular relieve. Y habla de quien le revela la verdad del amor, que es Diótima, ¿no? Y entonces, Diótima dijo estas cosas y yo le he creído. Entonces, yo la he creído, pero me he fiado de ella, de lo que me dice. Yo no lo he visto con mis ojos, pero lo que he escuchado lo he creído, ¿vale? Entonces, esto, nuestra pregunta, ¿tiene al final sentido guiarse por el logos y la verdad, incluso cuando el logos y la verdad se me muestran en lenguaje mítico? No si es una razón cerrada en lo inmediato. Parece que es lo que viene a decirnos Platón, ¿vale? Sí, si es una razón abierta a superar sus propios límites más allá de lo que ve, evidencia, porque puede fiarse de lo que oye, testimonio, pero testimonio razonable, no cualquier testimonio, ¿vale? Por eso hay una asunción filosófica del mitos y una encarnación del mitos en la propia vida. Entonces, por eso Sócrates va y muere, según Platón. Es decir, Platón está absolutamente convencido de que Sócrates está absolutamente convencido de que se va a encontrar con el juicio del Hades, ¿sí? Si no, no habría entrado por allí. Es lo que parece que viene a decir, ¿vale? Solo así puede Sócrates, Platón, justificar una vida que ha elegido la sabiduría, la virtud, la justicia y la verdad. Por eso, al final en el Fedón, dice Sócrates a Simias, después de haber estado hablando largamente sobre la inmortalidad del alma, pues bien, Simias, por todos estos motivos que hemos expuesto, hay que hacer todo como para participar de la virtud y de la sabiduría en la vida, pues hermoso es el premio y la esperanza es grande. Hermoso el premio, Kalos, y la esperanza grande, el pis megas, ¿no? Entonces, la esperanza es grande. Con lo cual, la filosofía no se abre solo a conocer, sino también a esperar. No solo una cosa de la inteligencia, sino de una inteligencia que es corazón y que quiere esperar, ¿vale? Ahora bien, el sostener con fuerza que es así, como yo lo he expuesto, no conviene a un hombre sensato. Esto es muy raro, porque aquí, o sea, llevamos todo el diálogo diciendo que hay que creer en estos mitos, porque hay que tener esperanza, y lo que viene a continuación es, pero un hombre sensato no puede soportar esto. Porque Sócrates es insensato, o porque entonces cree en esto, porque no, sino porque está como diciendo, oye, pero con una razón estrechita, con una razón solo racionalista, la del hombre entre comillas sensato, esto no puede ser. No obstante que eso o algo similar es lo relativo a nuestras almas y sus moradas, puesto que evidentemente el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente y que merece la pena correr el riesgo de creer, que es así, pues hermoso es el riesgo. El riesgo es hermoso. ¿Hermoso cómo? Hermoso como son hermosas las acciones nobles de los héroes, que actúan no por sí, sino por algo más allá de ellos, ¿sí? Entonces, el kalos del arete de los héroes es lo que es hermoso también aquí, ¿vale? Ese riesgo, el riesgo heroico de los héroes míticos. Y es preciso algo así como encantarse a uno mismo con tales cosas, encantarse de encantamiento, ¿vale? De hechizarse. Razón por la que yo, al menos en verdad, incluso hace tiempo estoy alargando el mito. O sea, es Sócrates que se está diciendo estas cosas para terminar de creerlas. Pues bien, por esos motivos es preciso que tenga confianza respecto a su propia alma, perdón, la errata, el hombre que en la vida ha mandado a paseo los demás placeres relacionados con el cuerpo y sus ornatos, en la idea de que le eran ajenos, y consideraba que producían más bien el efecto opuesto, y por el contrario se ha afanado en los de aprender, y tras abandonar el alma no con adorno ajeno, sino con el propio, con la prudencia, la justicia, la valentía, la libertad y la verdad, así aguarda el viaje al Hades, listo para hacerlo cuando el destino le llame. Cuando el destino le llame. Sentido de tragedia, que es en la línea siguiente explícito. Vosotros, los compañeros, haréis el viaje cada uno más tarde, en su día. Mas a mí, ahora me está llamando, diría un personaje trágico, el destino. Entonces, Sócrates, al menos en la versión de Platón, tiene clara conciencia de que es un personaje trágico, de que es un personaje llamado por el destino para cumplir lo que ha cumplido y que por tanto es un héroe. Y que por tanto va al otro lado y que se cantarán sus glorias como cantó Homero las de Aquiles.
¿vale? Entonces, aquí hemos, por tanto, ido de el mito a la filosofía a través de la tragedia, pero luego de la filosofía al mito en la tragedia de Sócrates leída por Platón. La tragedia nace con la religión y los mitos, el choque entre el destino y lo heroico refleja la búsqueda del sentido de la existencia y la necesidad de superar el mal. La tragedia, en contacto con la filosofía, afina su sentido de bien, verdad y arete, excelencia, profundiza el sentido del mito y la mímesis que opera sobre la vida. La filosofía toma la tragedia como materia de reflexión y también como método para ampliar los horizontes de la inteligencia y sobre todo para comprender vitalmente cuál puede ser el sentido de la existencia y cómo puede superarse el mal. De este modo, la tradición socrático-platónica propondrá una asunción del mito y una encarnación del mito en la propia vida y de la tragedia. Vivirla como héroes heroicos, ¿no? Perdón, héroes trágicos. Héroes heroicos sí, pero también trágicos. Y ya está. Y yo me he excedido en el tiempo. Si hay alguna pregunta muy rápida.